Y arrancamos el After Office de Radio U con el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el señor Pedro Cascales. ¿Qué tal, Pedro? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Agustina? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Buenas tardes, Pedro. Baltasar Schubert lo saluda. Muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable. No, al contrario, Baltasar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Pedro, queríamos que nos cuente un poco cómo está el panorama, cómo afecta la situación económica en las pymes y que son muchas veces, las que menos espaldas tienen para aguantar esta crisis. Así es, lamentablemente, el panorama viene complicado de hace ya bastante tiempo. Nosotros en CAME venimos midiendo la actividad tanto comercio como industria y desde el 2012 inclusive venimos con todos años de caída en la actividad tanto comercial como industrial. Y el año pasado, a partir de abril, obviamente se aceleró esa caída, producto de la devaluación de mayo y de todo lo que ya sabemos de público conocimiento, ¿no? Ahora, el último mes, de alguna manera, se moderó bastante la caída de la actividad. No podemos decir que hay un cambio de tendencia, pero sí se frenó bastante la caída y de alguna manera hay más, sobre todo en lo que es comercio, que hicimos una encuesta también, hay más comercios, hay casi un 40% de comerciantes pymes que están viendo con más optimismo el futuro de las ventas. Esa misma pregunta la habíamos hecho en abril, no llegaban a un 20 y tantos %, en mayo fue un 30% y ahora el mes pasado fue 40%, con lo cual pareciera que empieza a mejorar el panorama, pero evidentemente todavía sigue la situación difícil para muchas pymes. Y por ejemplo, este estancamiento del dólar que estamos teniendo estos días, o un poco que está tranquilo, no sé si está estancado, ¿tiene algún efecto o aún no llegó a estabilizar la situación de las empresas? Sí, a ver, el efecto que tiene el dólar, sobre todo en una cultura que tenemos nosotros en Argentina tan dolarizada económicamente hablando, ¿no? Hace que de alguna manera se modere la expectativa de inflación hacia adelante y la suba de precios, porque algunos precios, no todos, están directamente vinculados con el dólar porque son productos importados o productos que tienen insumos importados o productos que se exportan y que por lo tanto están denominados en dólares, pero otros no tienen nada que ver con el dólar, pero acá cuando el dólar sube, mucha gente y muchas empresas suben los precios. El hecho de que el dólar esté de alguna manera planchado ya hace tiempo, eso como que frena las expectativas de devaluación, digamos, de inflación, y ayuda de alguna manera, pero no es la única variable en cuestión, ¿no? Es una variable importante, pero no es la única. Bien, Pedro, en este histórico acuerdo Mercosur-Unión Europea que se acaba de concretar, ¿cuál podría ser el rol de las pymes, frente a los beneficios que puede traer este tipo de iniciativa? Bueno, por empezar, es un acuerdo que nos amplía el mercado. Nosotros estamos con un mercado de 44 millones de habitantes, con ingreso per cápita de $14.000 por habitante. Si agregamos el Mercosur, ese mercado se amplía a 300 millones de habitantes, con un ingreso per cápita menor que el que acabo de mencionar, y la Unión Europea nos agrega 500 millones de habitantes con un ingreso per cápita de $35.000 por habitante, con lo cual hagamos de cuenta que de golpe nuestra clientela potencial se multiplica varias veces. Eso como punto número uno. Como segundo punto es que nosotros hoy a la Unión Europea le vendemos aproximadamente $9.000 millones al año y más del 60% son productos del agro, muchos de ellos con nula o ninguna o muy baja industrialización. A raíz de esto se va a poder seguramente incrementar las exportaciones del agro y probablemente con industrialización local, al poder entrar con cero arancel y con menos trabas para arancelarias que antes, con lo cual ahí se abre un mercado importante. Y a nivel industrial, casi todo lo que nosotros le compramos a la Unión Europea, el 80% son bienes de capital y sus partes, con lo cual es probable que podamos primero abaratar los insumos y las partes y los bienes de capital que compramos de Europa, y al mismo tiempo hacer alianzas estratégicas para empezar o a industrializar productos apalancados con
equipamiento y tecnología europea para la región o eventualmente complementación industrial para vender a Europa. Con lo cual hay un panorama importante que se abre, pero para aprovechar ese panorama hay que nivelar la cancha, sobre todo en lo que se refiere al costo argentino, que es el tema de impuestos, tema de tasas de interés, inflación, etcétera. Claro, porque bueno, se ha hablado un montonazo del acuerdo Mercosur, Unión Europea, y hay de todas las posiciones para todos los gustos, pero bueno, los detractores, por ponerles algún nombre, hablaban de eso, de que del tema arancelario, que había que acomodarlo sí o sí, porque si no es como que termina siendo un poco desleal la competencia. Claro, por eso el acuerdo, que es un acuerdo que se viene negociando hace 20 años, no es que esto arrancó ahora hace meses, es decir, prácticamente todos los gobiernos últimos estuvieron trabajando en el acuerdo, y no solo de Argentina, sino también del Mercosur y la Unión Europea. El acuerdo prevé una gradualidad. Primero, para entrar en vigor va a tardar entre 1 año y medio y 2 años, y después nosotros abrimos solamente un 13-14% de nuestras posiciones a Europa, y el resto van a ser de manera gradual a lo largo de 15 años. Y Europa nos abre el 76% de las posiciones a nosotros de manera inmediata, con lo cual para nosotros hay una oportunidad inmediata y después hay que hacer los deberes para ir poniéndose a tono con esto que hablamos del costo argentino, a fin de, a lo largo de esos 15 años, poder elevar nuestro nivel de competitividad y bajar nuestro nivel de impuestos distorsivos y otras asimetrías que tenemos con Europa. Pedro, como consumidores a veces nos sentimos un poco desprotegidos. Digo, la ley de defensa del consumidor que se sancionó, incluso las oficinas de defensa del consumidor, ¿tienen un rol, digamos, tienen una practicidad frente a un montón de abusos que hoy en día vivimos los consumidores o no? ¿O falta mucho para hacer en este tema? Bueno, la ley de defensa del consumidor tuvo una nueva modificación recientemente, que se llama la ley de defensa de la competencia, si mal no recuerdo el nombre actual, y de alguna manera impone sanciones bastante fuertes a aquellas empresas que ejercen posiciones dominantes, monopólicas, oligopólicas y que generan abusos en fijación de precios o en condiciones de alguna manera abusivas con sus proveedores o con sus clientes. Eso acaba de ser modificado el año pasado y bueno, de alguna manera está bueno porque se pone a tono con lo que hay en otros países del mundo, que ponen más fuerza, le da más fuerza al consumidor y a las pequeñas empresas frente a los abusos que a veces se pueden, no siempre, pero a veces pueden generar las grandes. Pedro, ¿y cómo? Me parece que una pregunta que se hacen muchos emprendedores y gente que tiene empresas pequeñas es cómo encontrar el equilibrio entre las demandas sindicales de aumentos salariales, entre otras cosas, con la necesidad de estabilizar los costos que tienen las pymes, los costos fijos. Claro. Sí, el tema es incluso las regiones, ¿no? Porque no es lo mismo las distintas regiones del país también, claro. Salarios que se fijan desde Buenos Aires que rigen para todo el país. Y los costos también deben variar. Las condiciones no son las mismas para una pyme del interior para poder generar esa cantidad de dinero para afrontar ese nivel salarial, ¿no? Eso también es otro punto a tener en cuenta, y también a veces rige para el trabajador, que a veces en lugares como la Patagonia también tiene costos más altos que en otros lugares. Pero bueno, eso tal vez en algún momento habrá que repensarlo, si no hay que regionalizar las negociaciones porque a veces no el contexto no es el mismo. De todas maneras, en épocas de alta inflación o de inflación media alta, es un conflicto permanente porque a nadie le alcanza, ni a la empresa ni al empleado, y la inflación distorsiona todos los números. La realidad es que nosotros lo que venimos reclamando desde CAME es que sobre todo bajen los impuestos que paga la empresa para contratar, que son básicamente las contribuciones patronales, que son impuestos que hay que pagar para tener gente trabajando, con lo cual por lo menos se debería analizar ese punto de tal manera de que que a la empresa se le haga menos oneroso tener gente trabajando. Y la contracara es la gran cantidad de informalidad que hay en Argentina. Se calcula que entre un 30 y un 40% de la economía es informal, con empleo informal. Entonces nosotros creemos que bajando esas contribuciones patronales, acompañada de un blanqueo laboral, probablemente parte de ese 30-40% se empiece a formalizar,
y entonces se va a empezar a recaudar más, porque más gente, hay una mayor masa de aportantes, en vez de estar solo recayendo en un pequeño grupo de empresas y de trabajadores que están formalizados. Eso es una de nuestras propuestas de DECAME, que bueno, que esperemos que el próximo gobierno, sea este o el que siga, tome ese tema como un tema importante. Pedro, con respecto al tema de los costos laborales que padecen las pequeñas y medianas empresas, digo, ¿es el salario que tienen los empleados uno de los principales costos o aparecen otros, como se le dice, costos laborales no salariales, indemnizaciones, otros tipos de costos que hacen más pesada la mochila de las pymes? Sí, es así, Baltasar. Nosotros desde CAME siempre defendemos el salario del trabajador, porque sabemos que además es el principal motorizador del consumo interno, y la Argentina, el 70% vive del consumo interno. Creo que el mayor problema que tenemos las pymes tiene que ver con el resto de los costos, que son esa famosa espada de Damocles que tenemos cuando al momento de un despido o de alguien que se considera despedido y inicia una acción legal contra la empresa. A veces una pequeña empresa de entre 5 y 15 empleados, que es el típico promedio de las pymes en Argentina, por un solo juicio laboral termina a veces teniendo que cerrar la empresa. Y lo mismo sucede con las indemnizaciones, ¿no? Las indemnizaciones no son muy claras en Argentina. Es una zona gris donde se empiezan a agregar conceptos que no son los salariales, que se consideran beneficios extrasalariales, como un teléfono celular, un auto, etcétera, y eso, bueno, genera que se arme una bola de nieve para la pyme que tiene que pagar, con lo cual lo que termina sucediendo es que la pyme después tiene miedo de contratar nuevos empleados, y eso genera un estancamiento de la dinámica del empleo, que lamentablemente afecta al que está fuera, no tiene trabajo, y sobre todo a los más jóvenes que necesitan un primer empleo. Por eso también es importante que en algún momento, así como en su momento se salió la ley de riesgo de trabajo, que bajó enormemente la litigiosidad en las provincias que adhirieron, en algún momento va a haber que analizar el tema de una modernización de la legislación laboral. Claro, te iba a preguntar eso, por la reforma laboral, del 1 al 10, ¿cuán urgente es para las pymes una reforma laboral? Y te diría que está entre los puntos más urgentes. No te puedo decir el número exacto, porque hoy creo que la urgencia pasa por el tema financiero y la falta de mercado que tenemos, de demanda que hay, pero seguramente que está entre los 3 o 4 puntos más importantes. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias por su tiempo, súper interesante como siempre todo. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan buenas tardes. Igualmente. Gracias, Pedro. Hablábamos con el señor Pedro Cascales, que es secretario de prensa de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Sí, la verdad que interesantísimo lo que dice Pedro, porque él lo vive como empresario, sobre todo ligado a las máquinas, herramientas, y bueno, tiene autoridad para hablar de estos temas, de sobre todo cómo afectan todo lo que tiene que ver con la carga tributaria a las empresas, y en un contexto recesivo cada vez la presión de los impuestos es más fuerte. Se necesita, siempre lo decimos, y todos los entrevistados que hemos tenido, un desahogo fiscal, pero eso está atado al tema del déficit. Se necesita pensar y repensar una reforma tributaria en la cual se amplíe la base de contribuyentes, no que se case como ahora en el zoológico, y entre otras cosas terminar con la informalidad laboral. Tiene que haber menos impuestos y más pagables, como en la mayoría de los países civilizados, pero eso tiene una contracara, que es bajar los gastos de la política del Estado, porque todo finalmente va a financiar esto, la ineficiencia, y también una reforma laboral moderna, porque hay mucha chicana, como vos decís, detractores, gente que de alguna manera se mete en una discusión ideológica, y no es flexibilización laboral para poder despedir, es la posibilidad de tener una legislación acorde a los tiempos que vivimos, que se articule con lo que es la educación y el mundo del trabajo, el trabajo de la actualidad y el del futuro, y la posibilidad también de que sea más fácil para el empleador tomar gente. O sea, la pyme tiene enormes desafíos, la logística, podemos enumerar un montón, no vamos a cansar a la audiencia con aspecto técnico, pero necesitamos tener una ley pyme moderna para
para el 2019, para el 2020, para los años que vienen? ¿Sabes qué? Escuchándote así, tratando de abstraerme, me parece que me estás hablando de otra Argentina. Y sí, de una Argentina soñada, pero posible también, porque la verdad que la mayoría de los países que crecen lo hacen con un tejido pyme muy fuerte, donde hay una segmentación, donde hay claramente otra línea que no tiene que ver con la gran empresa, que como digamos, la empresa pyme es la responsable de más del 85% del empleo en la Argentina, y aún así es la que más trabas tiene.